Hermano, hermana, detente un momento. Sí, tú que estás escuchando estas palabras ahora mismo, necesito que pares lo que estás haciendo y me mires a los ojos, aunque sea a través de esta pantalla. Porque lo que voy a decirte hoy no es una charla más, no es un sermón bonito para decorar tu domingo. Es una cirugía del alma. Y sé que duele, lo sé muy bien. Conozco ese vacío que cargas en el pecho, esa sensación de que Dios se fue de tu vida, de que tus oraciones rebotan contra el techo y caen muertas a tus pies. Sé lo que es despertar sin ganas, vivir sin sentido, arrastrarse por los días como un cadáver que respira. He visto esa mirada perdida en miles de rostros, en confesionarios oscuros, en hospitales fríos, en casas donde ya no se reza porque ya no se cree. Y hoy, justamente hoy, vine a decirte que todavía hay esperanza. Que tu alma, esa alma que crees muerta, todavía puede resucitar. ¿Sabes cuál es el problema más grande de esta generación? No es el pecado, aunque abunda. No es la maldad, aunque destroza. El problema más terrible, el más profundo, es el silencio del alma. Hemos dejado de hablarle a nuestra propia alma. Hemos olvidado que dentro de nosotros hay un templo, un santuario donde Dios espera, donde nuestra verdadera identidad reposa. Vivimos hacia afuera, corriendo, consumiendo, llenándonos de ruido y pantallas, pero por dentro estamos vacíos como sepulcros blanqueados. San Agustín lo dijo hace más de 1500 años. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa inquietud que sientes, esa angustia que no tiene nombre, es tu alma gritándote que vuelvas a casa. Es Dios tocando a la puerta de tu interior, esperando que le abras, esperando que vuelvas a conversar con Él como lo hacías cuando eras niño, cuando todavía creías que los milagros eran posibles. Pero hay algo que necesito confesarte antes de seguir. Durante años vi cómo personas buenas, personas que iban a misa, que rezaban el rosario, que cumplían con sus devociones, se iban apagando lentamente. Y me preguntaba por qué. ¿Por qué la fe de tanto se vuelve ceniza? Porque el fuego del Espíritu se apaga en corazones que una vez ardieron de amor por Cristo. Y descubrí algo terrible. Muchos cristianos rezan pero no hablan. Repiten fórmulas. Recitan palabras hermosas pero no tienen una conversación real con su alma, no tienen un diálogo honesto con Dios. Es como estar casado con alguien a quien solo le hablas con frases hechas, con palabras memorizadas, sin intimidad, sin verdad. Y así, poco a poco, la fe se convierte en religión vacía, en tradición sin vida, en costumbre sin amor. Hoy quiero enseñarte a recuperar esa conversación. Quiero mostrarte cómo hablarle a tu alma de una manera que la despierte, que la sane, que la llene de nuevo con la presencia de Dios, porque tu alma no está muerta, hermano. Está dormida. Está herida, está escondida debajo de capas y capas de dolor, de mentiras, de pecados, de desilusiones, pero sigue ahí esperando, como Lázaro en la tumba, esperando que Cristo grite, sal fuera. Y hoy Cristo quiere gritar tu nombre, hoy quiere que despiertes, hoy quiere darte de nuevo la fe que creías perdida. Pero para eso necesitas aprender a hablarle a tu alma con la verdad, con la fuerza, con el amor que ella necesita. Escúchame bien, lo que vas a oír en los próximos minutos puede cambiar tu vida para siempre. No son palabras mías, son palabras de la sabiduría eterna de la Iglesia, de los santos que caminaron este camino antes que tú, de las Escrituras que han transformado millones de vidas durante 2000 años, pero necesito que te comprometas conmigo ahora mismo. No apagues esto. No te distraigas, dale a tu alma estos minutos. Porque si hay algo que he aprendido en mis años como sacerdote es esto: Dios nunca llega tarde, pero nosotros sí podemos llegar demasiado tarde a escucharlo. Así que respira hondo, aquieta tu corazón y déjame guiarte de vuelta a la fe. Vamos juntos, no estás solo. Lo primero que debes entender, y esto es fundamental, es que tu alma tiene memoria. Sí, así como tu cuerpo recuerda cicatrices y dolores, tu alma guarda cada herida, cada traición, cada pecado, cada momento en que te sentiste abandonado. Y esas memorias, hermano, esas memorias están envenenando tu presente, están matando tu fe. Porque cuando intentas orar, cuando te arrodillas frente al Santísimo, esas voces del pasado se levantan como fantasmas y te dicen: Dios no te escuchó cuando más lo necesitabas. ¿Por qué habría de escucharte ahora? Te recuerdan esa oración que hiciste con lágrimas y que aparentemente quedó sin respuesta. Te muestran esa enfermedad que no sanó, ese matrimonio que se rompió, ese hijo que se alejó, y entonces tu fe se tambalea porque tu alma está hablando desde el dolor, no desde la verdad. Por eso es crucial
que aprendas a confrontar esas memorias con la palabra de Dios. Necesitas hablarle a tu alma con autoridad, con la autoridad que Cristo te dio. Mira lo que hacía el salmista, ese hombre de Dios que conocía el dolor tan profundamente. En el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Ves lo que está haciendo? No está ignorando el dolor, no está fingiendo que todo está bien. Está hablándole directamente a su alma, está confrontando esa tristeza, ese abatimiento con una orden clara: espera en Dios, porque el alma, cuando está herida, necesita que tú, el verdadero tú que está en Cristo, le recuerdes quién tiene la última palabra, no tus circunstancias, no tu pasado, Dios. Y aquí viene algo que muy pocos entienden: tu alma no necesita que la consientas, necesita que la corrijas. Suena duro, lo sé, pero es la verdad. Vivimos en una cultura que nos dice que escuchemos nuestros sentimientos, que sigamos nuestro corazón, que nos validemos a nosotros mismos. Pero el corazón, nos dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Tu alma, cuando está alejada de Dios, te va a mentir. Te va a decir que estás solo, que no vales nada, que Dios te olvidó, que ya es demasiado tarde para ti. Y si tú le crees, si le haces caso a esa voz oscura, te hundirás. Por eso necesitas aprender a hablarle con la verdad de Dios, no con la mentira de tus emociones. Necesitas decirle: alma mía, aunque sientas que estás sola, Dios prometió que nunca te abandonaría. Aunque sientas que no vales nada, Cristo murió por ti. Aunque sientas que es tarde, Él es el Dios de los nuevos comienzos. Recuerdo una mujer que vino a verme hace algunos años. Había perdido a su esposo en un accidente terrible y desde entonces no podía orar. Me dijo: Padre, mi alma está muerta. No siento nada cuando rezo, Dios se fue. Y yo le respondí: hermana, tu alma no está muerta. Está atrapada en un momento de dolor tan profundo que ha olvidado que hay vida más allá de él. Durante semanas trabajamos juntos. Le enseñé a hablarle a su alma cada mañana, a recordarle las promesas de Dios, a confrontar el dolor con la esperanza. Y poco a poco, como un amanecer lento después de la noche más larga, la luz volvió. Me escribió meses después: Padre, mi alma despertó. Dios nunca se fue. Yo había dejado de verlo. Eso es lo que pasa cuando aprendemos a hablarle correctamente a nuestra alma. Recuperamos la visión espiritual que el dolor nos robó. Entonces, ¿cómo empiezas? Muy simple. Esta misma noche, antes de dormir, siéntate en silencio y habla. Habla con tu alma como si fuera una hija querida que está asustada en la oscuridad. Dile: alma mía, sé que estás cansada, sé que has sufrido, pero Dios no ha terminado contigo. Todavía hay propósito en ti, todavía hay vida en ti. Y vamos a caminar juntas de regreso a la fe, paso a paso, día a día. Y hazlo todos los días, no como una fórmula mágica, sino como una disciplina de amor, porque tu alma, como un jardín descuidado, necesita riego constante, necesita la luz del sol divino, necesita que arranques las malas hierbas de la mentira y plantes las semillas de la verdad. Y créeme, si eres constante, si eres fiel en este ejercicio espiritual, verás cómo tu fe comienza a resucitar. Ahora bien, necesito hablarte de algo que está destruyendo la fe de millones: el silencio de Dios. Esa experiencia terrible, cuando oras y el cielo parece de bronce, cuando clamas y no hay respuesta, cuando buscas y parece que Dios se esconde. He escuchado a tantos decirme: Padre, dejé de creer porque Dios no me respondió. Y entiendo ese dolor, lo entiendo profundamente, porque yo mismo he pasado por esas noches oscuras del alma, esos desiertos espirituales donde la presencia de Dios parece haberse evaporado. Pero déjame decirte algo que aprendí en esos años difíciles: el silencio de Dios no es su ausencia, es su confianza en ti. Piénsalo así: cuando un padre está enseñando a su hijo a nadar, llega un momento en que tiene que soltar. No porque no ame al niño, sino precisamente porque lo ama y sabe que necesita aprender a mantenerse a flote por sí mismo. Y en ese momento el niño siente pánico, siente que papá lo abandonó, pero papá está ahí, cerca, vigilante, listo para intervenir si es necesario, pero permitiendo que el niño desarrolle su propia fuerza. Así es Dios con nosotros en esos silencios espirituales. No nos ha abandonado. Está permitiendo que nuestra fe crezca, que dejemos de ser bebés espirituales que solo creen cuando sienten y nos convirtamos en guerreros de la fe que creen incluso cuando no sienten nada. Santa Teresa de Ávila pasó años en sequedad espiritual. Años. Esta mujer gigante de la fe, esta doctora de la iglesia, experimentó tiempos largos donde Dios parecía ausente. ¿Y sabes qué hizo? No dejó de orar.
No abandonó su relación con Dios. Siguió adelante con una fe desnuda, sin consuelo, sin experiencias místicas, solo con la decisión firme de creer. Y fue precisamente en esos tiempos de sequedad donde su alma se fortaleció más. Porque la fe que solo funciona cuando te sientes bien no es verdadera fe, es solo sentimentalismo religioso. La fe real, la fe que mueve montañas, es la que permanece cuando todo grita que Dios no está ahí. Por eso necesitas hablarle a tu alma en esos momentos de silencio divino. Necesitas decirle: alma mía, sé que no sientes su presencia, pero Él prometió que nunca nos dejaría ni nos desampararía. Sé que el cielo parece cerrado, pero Cristo abrió el camino con su sangre. Sé que parece que oras en vano, pero ni una sola palabra dicha en fe se pierde en el universo. Y aquí está el secreto. En esos momentos no ores para recibir, ora para dar. No busques consuelo, busca consolar a Dios. Sí, lo oíste bien, consolar a Dios. Porque Cristo mismo sudó sangre en Getsemaní, experimentó el silencio del Padre en la cruz cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando tú atraviesas tu propio Getsemaní, tu propia cruz, estás acompañando a Cristo en su dolor. Y eso, hermano, eso es oración de la más alta calidad. Te voy a dar un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas ese silencio de Dios, ese vacío en la oración, no huyas. No llenes ese silencio con ruido, con televisión, con redes sociales, con trabajo, quédate en él. Siéntate en ese desierto y dile a tu alma: ahora vamos a aprender a amar a Dios no por lo que nos da, sino por quien Él es. Vamos a adorarlo en el desierto, vamos a alabarlo en la sequedad, vamos a confiar en la oscuridad. Y permanece ahí, aunque sea solo 5 minutos, porque en ese ejercicio de fe pura, tu alma está siendo entrenada para una intimidad con Dios que va más allá de los sentimientos, más allá de las experiencias, directo al corazón de lo que significa amar a Dios con todo tu ser. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que te va a liberar si lo entiendes bien, y es esto. Tu alma necesita escuchar la verdad sobre el pecado. Sí, el pecado. Esa palabra que ya casi nadie quiere pronunciar, esa realidad que la cultura moderna niega, minimiza o justifica. Pero si quieres recuperar tu fe, si quieres que tu alma vuelva a respirar, necesitas llamar al pecado por su nombre. Porque el pecado no es simplemente un error, no es solo una equivocación, no es únicamente una debilidad humana. El pecado es una traición al amor, es una rebelión contra Dios, es una herida autoinfligida en tu propia alma. Y aquí está el problema. Hemos creado una espiritualidad suave, una fe de algodón de azúcar que no confronta el pecado. Hablamos de crecer, de sanar, de ser mejores personas, pero evitamos la palabra pecado como si fuera una obscenidad. Y entonces las personas viven cargando culpas que no entienden, arrastrando cadenas que no pueden ver, prisioneros de comportamientos que destruyen su vida pero que no reconocen como pecado. Y su alma se enferma, se marchita, se apaga, porque el pecado sin confesar es como un cáncer sin tratar, sigue creciendo en la oscuridad hasta que mata. Escucha lo que dice San Juan en su primera carta: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves la conexión? El primer paso hacia la sanación del alma es el reconocimiento honesto del pecado, no la justificación, no la racionalización. No el todos lo hacen o no es para tanto, sino el reconocimiento claro, valiente, humilde: pequé, me rebelé contra Dios, herí mi alma, necesito misericordia. Déjame contarte algo que vi hace poco. Un hombre vino al confesionario después de 30 años, 30 años, y cuando empezó a hablar se derrumbó, lloró como un niño. Me dijo: padre, he vivido muerto por dentro todo este tiempo. Sabía que estaba mal, pero seguía justificándome, seguía diciéndome que Dios entendía que no era tan grave. Pero mi alma se estaba pudriendo, y después de la confesión, después de recibir la absolución, me miró con ojos que no veía hace décadas, vivos, limpios, llenos de luz. Me dijo: padre, siento como si hubiera resucitado. Y es que eso es exactamente lo que pasa cuando confrontamos nuestro pecado y lo llevamos al sacramento de la reconciliación. Resucitamos. El alma que estaba muerta vuelve a vivir. Entonces, ¿cómo le hablas a tu alma sobre el pecado? Con valentía y con amor. Le dices: alma mía, no podemos seguir fingiendo, no podemos seguir llamando a la oscuridad luz. Ese hábito que te está destruyendo, ese resentimiento que guardas, esa impureza que alimentas, esa mentira que vives, eso es pecado. Y el pecado te está matando, pero hay esperanza, hay perdón,
Hay un sacerdote esperando en el confesionario. Hay un Dios esperando con los brazos abiertos. Hay una misericordia infinita disponible para ti ahora mismo. Y luego das el paso, vas a confesarte. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque tu alma no puede esperar más. Ahora déjame preguntarte algo y necesito que respondas con total honestidad en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a agradecer? No me refiero a un gracias Dios dicho de pasada, sino a un verdadero acto de gratitud, donde te sentaste a contemplar las bendiciones que tienes y le dijiste a tu alma, mira todo lo que Dios ha hecho por ti, porque hay un veneno silencioso que está matando la fe de esta generación y se llama ingratitud. Vivimos en la abundancia, pero nos sentimos vacíos. Tenemos más que cualquier generación anterior, pero somos los más infelices. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la capacidad de agradecer. La ingratitud es la puerta de entrada a todos los demás males espirituales. San Pablo lo dice claramente en Romanos, cuando los hombres conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ves la progresión? Falta de gratitud, luego vienen los razonamientos vanos, luego la oscuridad del corazón. La ingratitud cierra los ojos del alma, te hace ciego a las bendiciones, sordo a la voz de Dios, insensible a su amor. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu fe se erosiona, se debilita, se muere. Por eso necesitas entrenar a tu alma en la gratitud. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo barato, de esa espiritualidad de autoayuda que dice sé agradecido y el universo te dará más. No, estoy hablando de una gratitud profundamente teológica, enraizada en la verdad de que todo lo que tienes es un regalo inmerecido de un Dios que te ama. Tu próximo latido, regalo. El aire que respiras, regalo. La salvación que Cristo ganó para ti en la cruz, el regalo más grande que jamás recibirás. Cuando tu alma entiende esto, cuando realmente comprende que todo es gracia, entonces la fe florece naturalmente. Santa Teresa de Lisieux, esa pequeña gigante de la santidad, descubrió este secreto. Ella entendió que el camino más corto a la santidad era el reconocimiento constante de nuestra pequeñez y la grandeza infinita de Dios. Llamó a esto su caminito. Y parte fundamental de ese camino era la gratitud por todo, incluso por las dificultades, incluso por las pruebas, porque veía en todo la mano amorosa de un Padre que la estaba formando para el cielo. Cuando tu alma aprende a ver así, cuando aprende a agradecer no solo en la abundancia, sino también en la escasez, no solo en la alegría, sino también en el dolor, entonces has descubierto un secreto de la vida espiritual que te hará inquebrantable. Así que esta noche antes de dormir, haz esto, habla con tu alma y hagan juntos un inventario de gratitud. Díganle a Dios, gracias por mi salud, o si estoy enfermo, gracias por la oportunidad de unir mi sufrimiento al tuyo. Gracias por mi familia, aunque sea imperfecta. Gracias por este día que me diste, aunque haya sido difícil. Gracias por la fe que me diste, aunque ahora sea pequeña como un grano de mostaza. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por no darme lo que merezco, sino lo que necesito. Gracias, gracias, gracias. Y verás cómo poco a poco la gratitud abre las ventanas de tu alma y deja entrar la luz de Dios. Pero ahora necesito que prestemos atención a algo que muchos cristianos ignoran completamente, y es el poder de las palabras que le dices a tu alma. Porque las palabras no son solo sonidos, hermano. Las palabras son creadoras de realidades. Génesis nos enseña que Dios creó el universo con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, también tienes un poder creador en tus palabras. Lo que tú le dices constantemente a tu alma termina convirtiéndose en tu realidad. Si todos los días te dices, soy un fracaso, nunca voy a cambiar, Dios está decepcionado de mí, estás creando una prisión para tu alma. Pero si aprendes a hablarle con las palabras de Dios, con la verdad de su palabra, estás liberando a tu alma para que vuele. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Medita en eso. Tus palabras tienen el poder de dar vida o de matar. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos matando nuestra propia alma con las palabras que le decimos. Eres patético, eres débil, nadie te quiere, eres un pecador sin remedio. Dios no puede amarte después de lo que hiciste. Esas son palabras de muerte. Y si las repites suficientes veces, tu alma las creerá, se encogerá, se marchitará, perderá toda esperanza. Pero puedes cambiar eso hoy mismo. Puedes empezar a hablarle a tu alma con palabras de vida. ¿Cuáles son las palabras de vida?
Las palabras que Dios mismo dice sobre ti en las Escrituras: eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, te he llamado por tu nombre, eres mío. Nada te separará de mi amor. Aunque una madre olvide a su hijo, yo no te olvidaré, te he amado con amor eterno. Eres precioso a mis ojos, eres digno de honra, y yo te amo. Cuando empiezas a decirle estas verdades a tu alma, cuando reemplazas las mentiras del enemigo con la verdad de Dios, algo poderoso comienza a suceder. Tu alma empieza a creer de nuevo, empieza a esperar de nuevo, empieza a amar de nuevo. Tuve un encuentro inolvidable con un joven que intentó suicidarse 3 veces. 3 veces. Cuando finalmente vino a hablar conmigo, me dijo: Padre, hay una voz en mi cabeza que no para de decirme que estaría mejor muerto, que soy una carga, que no valgo nada. Y yo le dije: hijo, esa no es tu voz. Esa es la voz del padre de la mentira, del acusador, y has estado escuchándola tanto tiempo que tu alma la cree. Pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a hablarle a tu alma con la verdad de Dios. Le di una lista de versículos bíblicos sobre su identidad en Cristo y le pedí que los leyera en voz alta todos los días, mirándose al espejo. Al principio se sentía ridículo. Me lo confesó, pero siguió haciéndolo. Y después de semanas me escribió: Padre, la voz oscura sigue ahí, pero ahora hay otra voz más fuerte, y estoy eligiendo creer esa voz. Entonces prácticamente esto es lo que vas a hacer. Vas a buscar pasajes de la Escritura que hablen sobre quién eres en Cristo. Romanos 8, Efesios 1, Salmo 139, Isaías 43. Vas a escribir esos versículos. Y cada mañana durante al menos 30 días vas a leerlos en voz alta, dirigiéndolos a tu alma. Vas a decir: alma mía, esto es lo que Dios dice sobre ti. No importa lo que sientas, no importa lo que el mundo diga, esta es la verdad. Y te prometo, si eres fiel en este ejercicio, si perseveras incluso cuando parezca que no está funcionando, verás cómo tu alma empieza a transformarse, cómo la fe empieza a regresar, cómo la esperanza vuelve a brotar. Ahora, y esto es crítico, necesito hablarte sobre el perdón. Porque puedes hacer todo lo que te he dicho hasta ahora, pero si tu alma está encadenada por la falta de perdón, nada va a funcionar completamente. La falta de perdón es como un veneno que tomas esperando que la otra persona muera. Es un cáncer del alma que destruye desde adentro. Y sé que perdonar es una de las cosas más difíciles que Dios nos pide, especialmente cuando el daño fue profundo, cuando la herida sigue sangrando, cuando el dolor parece insoportable. Pero necesitas entender algo: el perdón no es opcional para el cristiano. No es una sugerencia, es un mandamiento. Jesús fue clarísimo en esto. En el Padre Nuestro, esa oración que nos enseñó, dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego, inmediatamente después de enseñar esta oración, añade: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay ambigüedad aquí. Dios condiciona su perdón a nuestra disposición a perdonar. Y esto no es porque Dios sea mezquino, sino porque un corazón que se niega a perdonar es un corazón cerrado, incapaz de recibir el perdón de Dios. Pero déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva sobre el perdón. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa fingir que no pasó nada. No significa reconciliarte automáticamente con quien te dañó. Perdonar significa soltar tu derecho a la venganza, entregar esa persona a Dios y decidir que no vas a permitir que ese dolor controle tu vida por más tiempo. Es un acto de liberación principalmente para ti. Porque mientras no perdones, estás atado a esa persona, a ese evento, a ese dolor. Ellos viven rent free en tu cabeza, controlando tus emociones, envenenando tu presente, robándote el futuro. Recuerdo a una mujer que no podía perdonar a su padre por el abuso que sufrió de niña. Llevaba 40 años cargando ese odio, 40 años. Y ese odio había destruido su matrimonio, su relación con sus hijos, su fe. Cuando vino a verme estaba completamente rota. Y le dije: hermana, tu padre ya no te está lastimando. Tú te estás lastimando a ti misma al negarte a perdonar. Fue un proceso largo, doloroso. No fue un momento mágico donde de repente todo quedó bien. Fue una decisión que tuvo que tomar día tras día, a veces hora tras hora. Elijo perdonar, elijo soltar, entrego este dolor a Cristo. Y poco a poco, como una carga pesada que se levanta de los hombros,
la paz comenzó a llegar. Me dijo meses después: padre, sigo recordando lo que pasó, pero ya no me controla, soy libre. Entonces, ¿cómo le hablas a tu alma sobre el perdón? Con honestidad brutal primero. Le dices: alma mía, sé que duele, sé que lo que te hicieron fue terrible, injusto, cruel, tienes derecho a sentir ese dolor. Primero validas el dolor, porque el perdón verdadero no niega la realidad del daño, pero luego le dices: sin embargo, alma mía, llevar este odio nos está matando, nos está alejando de Dios, nos está robando la paz. Y hoy, aunque no lo sintamos, vamos a tomar la decisión de perdonar, no porque lo merezcan, sino porque nosotros merecemos ser libres. Vamos a entregar este dolor a Cristo, quien fue herido injustamente y aún así perdonó, y vamos a confiar en que Él traerá justicia a su tiempo. Y haces esto las veces que sea necesario, porque el perdón a veces no es un evento, sino un proceso. Pero escúchame bien, y esto puede ser lo más importante que te diga hoy: hay alguien a quien probablemente necesitas perdonar más que a nadie, y esa persona eres tú mismo. ¿Cuántos de ustedes están cargando culpa por errores del pasado, por decisiones que tomaron, por pecados que cometieron, incluso después de haberlos confesado? Le han pedido perdón a Dios 1000 veces, pero no se han perdonado a sí mismos. Y esa falta de autoperdón es una forma de orgullo, aunque no lo parezca. Porque estás diciendo: mi pecado es más grande que la misericordia de Dios, mi error es imperdonable. ¿Ves el orgullo ahí? ¿Estás poniendo tu juicio por encima del juicio de Dios? Si Dios te ha perdonado, si has ido a confesarte y has recibido la absolución, ese pecado está borrado. Está tan lejos de ti como está el oriente del occidente, está en el fondo del mar. Está cubierto por la sangre de Cristo. Pero tú sigues escarando en esa herida, tú sigues acusándote, tú sigues castigándote, y necesitas decirle a tu alma: basta. Si Dios, que es infinitamente santo, me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarme? Si Cristo consideró que valía la pena morir por mí, ¿quién soy yo para decir que no valgo nada? El autoperdón no es indulgencia, es aceptar la misericordia de Dios. Es vivir en la verdad de que has sido redimido. Conocí a un hombre que había tenido un aborto con su novia cuando eran jóvenes. Décadas después, ese peso seguía destruyéndolo. Se había confesado innumerables veces, había llorado, había pedido perdón, pero no podía perdonarse a sí mismo. Le dije: hermano, cada vez que te niegas a perdonarte, estás diciendo que la cruz de Cristo no fue suficiente. Estás añadiendo tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo, como si el de Él no bastara. Eso lo impactó. Y finalmente pudo decir: acepto tu perdón, Señor, y me perdono a mí mismo. La transformación fue visible, como si hubiera dejado caer cadenas que había cargado por años. Así que hoy, ahora mismo, necesito que te preguntes: ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué resentimiento estoy cargando que me está alejando de Dios? ¿Me he perdonado a mí mismo? Y luego habla con tu alma, dile: hoy vamos a dar el paso más difícil y más liberador. Vamos a perdonar, no porque sintamos hacerlo, sino porque confiamos en Dios, y hazlo. Escribe el nombre de esa persona o tu propio nombre y di en voz alta: yo, en el nombre de Jesús, elijo perdonar a fulano de tal por tal cosa. Suelto mi derecho a la venganza, entrego este dolor a Dios y declaro que soy libre. Puede que las emociones no cambien inmediatamente, pero has plantado una semilla de libertad que Dios va a hacer crecer. Ahora quiero llevarte a un territorio que puede ser incómodo, pero absolutamente necesario si queremos recuperar la fe verdadera. Y es el tema del sufrimiento. Porque una de las razones principales por las que la gente pierde la fe es porque no entiende el sufrimiento. Creen que si Dios es bueno y todopoderoso, no debería haber dolor en el mundo. Y cuando el dolor llega a sus vidas personalmente, cuando pierden a un ser querido, cuando enferman, cuando sus planes se derrumban, concluyen que Dios no existe o que no los ama o que no le importan. Y su fe se desmorona. Pero necesitas entender algo fundamental. El sufrimiento no es evidencia de la ausencia de Dios. Es, paradójicamente, uno de los lugares donde Dios está más presente. Jesús mismo no evitó el sufrimiento. Él, siendo Dios, eligió sufrir. Eligió ser traicionado, torturado, crucificado. Y lo hizo no porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque en un mundo caído el sufrimiento es inevitable y Él quiso santificarlo, quiso darle significado, quiso mostrarnos cómo atravesarlo sin perder la fe. San Pablo dice algo revolucionario en Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Cómo puede faltar algo? No es que el sufrimiento de Cristo fuera insuficiente para la salvación. Fue perfectamente suficiente.
Pero Cristo nos invita a unirnos a su sufrimiento redentor. Nos invita a que nuestro dolor tenga significado, a que nuestras lágrimas no sean desperdiciadas, a que nuestras cruces se unan a su cruz y así participemos en la redención del mundo. Cuando tu alma entiende esto, cuando comprende que su sufrimiento puede tener un propósito eterno, todo cambia. Ya no sufres inútilmente, sufres con Cristo, por Cristo, en Cristo. Y ese sufrimiento se convierte en oración, en sacrificio, en amor. Déjame contarte sobre María, una mujer de mi parroquia que tiene esclerosis múltiple. Su cuerpo está fallando poco a poco. Hay días en que no puede levantarse de la cama, días de dolor intenso, días de frustración terrible. ¿Y sabes qué hace? Cada mañana, al despertar, le dice a su alma, hoy vamos a ofrecer este dolor por las almas del purgatorio. Vamos a unir este sufrimiento a la cruz de Cristo. Y me ha dicho, Padre, mi enfermedad no ha cambiado, sigo sufriendo, pero ya no sufro sola ni sin sentido, sufro con Jesús y eso lo cambia todo. Esa mujer entiende algo que muchos sanos no comprenden, que el sufrimiento ofrecido a Dios es una de las oraciones más poderosas que existen. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre el sufrimiento antes de que llegue y cuando está presente, necesitas decirle, alma mía, el dolor vendrá. La pérdida llegará. La enfermedad puede tocar a nuestra puerta, pero no estamos solos. Cristo sufrió primero y nos prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando el sufrimiento llega, en lugar de preguntarle a Dios por qué, aprendes a decirle, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cómo quieres usarme? ¿A quién quieres que bendiga con este dolor? Esa es la diferencia entre un alma que se hunde en el sufrimiento y un alma que se eleva a través de él. Y déjame ser claro, no estoy romantizando el dolor, no estoy diciendo que debemos buscar el sufrimiento o que es algo bueno en sí mismo. El sufrimiento es consecuencia del pecado, de vivir en un mundo caído. Pero Dios, en su infinita sabiduría, puede tomar incluso lo peor que nos pasa y convertirlo en bendición. Puede tomar la ceniza y hacerla belleza. Puede tomar el luto y darle alegría. Puede tomar el lamento y convertirlo en danza. Pero solo si le entregamos ese dolor, solo si confiamos en él en medio de la oscuridad. Entonces habla con tu alma hoy. Pregúntale, ¿qué dolor estás cargando que no has ofrecido a Dios? Y luego, haz esa ofrenda, Señor, este dolor, esta enfermedad, esta pérdida, esta frustración, la pongo en tus manos. Úsala para tu gloria. Que no sea en vano. Llegamos a un punto crucial en nuestra conversación, porque hasta ahora te he hablado de cómo hablarle a tu alma sobre el pasado, sobre el perdón, sobre el sufrimiento, pero ahora necesito hablarte sobre el futuro, sobre la esperanza. Porque una de las armas más efectivas del enemigo para destruir tu fe es robarte la esperanza. Hacerte creer que ya no hay futuro para ti, que tus mejores días quedaron atrás, que es demasiado tarde para cambiar, para empezar de nuevo, para ser feliz, para ser santo. Y demasiados cristianos viven sin esperanza. Viven en modo de supervivencia, arrastrándose día a día, resignados a una vida mediocre, a una fe tibia, a un futuro gris. Han perdido la capacidad de soñar, de imaginar que Dios todavía tiene planes para ellos. Y su alma se marchita en esa desesperanza. Pero escucha lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Escuchaste eso? Dios tiene planes. Planes específicos para ti. Ahora, y son planes de bienestar, de futuro, de esperanza. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuánto tiempo perdiste. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Es el Dios que puede hacer brotar agua en el desierto, que puede hacer florecer el valle de huesos secos, que puede resucitar a los muertos. Y si pudo hacer todo eso, ¿crees que no puede renovar tu vida? ¿Crees que no puede restaurar tu fe? ¿Crees que no puede darte un futuro hermoso incluso si tu pasado fue terrible? La resurrección de Cristo es la promesa de que nada está verdaderamente muerto si está en las manos de Dios. Santa Mónica lloró por su hijo Agustín durante décadas. Vio cómo ese joven brillante se hundía en el pecado, en las herejías, en una vida disoluta. Y ella no dejó de orar, no perdió la esperanza. Le dijeron que era inútil, que era demasiado tarde, que su hijo estaba perdido. Pero ella siguió creyendo que Dios podía transformarlo y lo hizo. Agustín se convirtió en uno de los santos y doctores de la iglesia más grandes de todos los tiempos. La lección: nunca es demasiado tarde para que Dios actúe.
Nunca es tarde para la conversión, nunca es tarde para un milagro. Por eso necesitas hablarle a tu alma con esperanza. Necesitas recordarle las promesas de Dios. Necesitas decirle, alma mía, sé que estás cansada, sé que has intentado cambiar 1000 veces y has fallado. Sé que sientes que ya no hay más oportunidades. Pero Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mañana es un nuevo día, mañana es una nueva oportunidad. Y el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. Y no hablo de un optimismo ingenuo, de un pensamiento positivo vacío. Hablo de una esperanza teologal enraizada en las promesas inquebrantables de un Dios que no puede mentir. Entonces, prácticamente esto es lo que vas a hacer. Vas a escribir una carta a tu alma sobre el futuro. Vas a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué futuro tienes para mí? Y vas a escuchar en silencio, en oración, vas a esperar. Y luego vas a escribir no lo que tú quieres, sino lo que sientes que Dios te está mostrando. Tal vez es una imagen de ti sirviendo a otros. Tal vez es una relación restaurada. Tal vez es un ministerio, un propósito, una misión. Escríbelo y luego todos los días lee esa carta. Recuérdale a tu alma que hay un futuro esperándola, que Dios no ha terminado, que lo mejor está por venir. Y esa esperanza alimentada día a día será el combustible que mantenga tu fe viva. Pero ahora tengo que decirte algo que puede incomodarte, pero que es absolutamente vital si queremos ser honestos en este camino de recuperar la fe. Y es esto, necesitas comunidad. Necesitas la iglesia. Necesitas otros cristianos, no puedes hacer esto solo. La fe no es un deporte individual, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tú eres un miembro de ese cuerpo, no la totalidad. Y cuando intentas vivir tu fe aislado, cuando dejas de ir a misa, cuando te alejas de la comunidad, tu alma se debilita peligrosamente. Eclesiastés 4 dice, mejores son 2 que 1, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántas veces he visto esto? Personas que se alejan de la iglesia, que dejan de congregarse, que dicen, yo tengo mi relación personal con Dios, no necesito a nadie más. Y poco a poco su fe se enfría, porque no hay nadie que los anime, no hay nadie que ore con ellos, no hay nadie que los confronte cuando están equivocados, no hay nadie que los levante cuando caen y terminan perdiendo completamente la fe. La verdad es que necesitamos los sacramentos. Necesitamos la Eucaristía. Cristo dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, no tenéis vida. Sin la Eucaristía, tu alma está desnutrida espiritualmente. Puede que no lo sientas inmediatamente, igual que no sientes inmediatamente los efectos de la mala nutrición física, pero con el tiempo, la desnutrición espiritual te mata. Por eso la misa dominical no es opcional, no es solo una tradición bonita. Es el alimento que tu alma necesita para sobrevivir, para crecer, para estar fuerte. Recuerdo a un hombre que había dejado de ir a misa. Estoy muy ocupado, me decía. Tengo muchas responsabilidades. Dios entiende. Y le respondí, hermano, si estás demasiado ocupado para alimentar tu alma, estás más ocupado de lo que Dios quiere que estés. Porque sin ese alimento todo lo demás en tu vida va a colapsar eventualmente. No me creyó, pero meses después volvió, completamente quebrado. Su matrimonio estaba al borde del divorcio, sus hijos no le hablaban, había caído en adicciones. Y me dijo, padre, tenía razón, cuando dejé de alimentar mi alma, todo lo demás empezó a morir. Volvió a los sacramentos, volvió a la comunidad, y poco a poco Dios fue restaurando lo que las langostas habían comido. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la importancia de la comunidad y los sacramentos. Necesitas decirle, alma mía, no podemos hacerlo solas. Necesitamos a nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Necesitamos el sacramento de la reconciliación. Necesitamos la dirección espiritual. Necesitamos estar en la casa de Dios, adorando con el pueblo de Dios. Y luego actúa en consecuencia. Si has estado alejado, vuelve. Si has estado yendo a misa, pero solo físicamente, sin participar realmente, comprométete de nuevo. Únete a un grupo pequeño, a un ministerio, a un estudio bíblico. Busca amigos cristianos que te desafíen y te apoyen en tu fe. Y déjame añadir esto. Sé que la iglesia no es perfecta. Sé que hay escándalos, hipocresía, fallos humanos. Sé que tal vez fuiste herido por alguien en la iglesia y esas heridas son reales y válidas.
Pero no confundas la iglesia con Cristo. Cristo es perfecto, la iglesia está llena de pecadores, yo incluido, pero es en esa imperfección donde aprendemos la misericordia, el perdón, la paciencia. Y a pesar de todos sus defectos, la iglesia ha preservado la fe durante 2000 años. Es a través de ella que recibes los sacramentos. Es a través de ella que tienes las escrituras. Es a través de ella que Cristo continúa tocando vidas. Entonces no la abandones. Sé parte de su renovación, de su sanación. Tu alma necesita la iglesia tanto como la iglesia necesita almas fieles como la tuya. Ahora necesito compartir contigo algo que he aprendido en mis años de ministerio, algo que transforma completamente cómo entendemos la oración y cómo hablamos con nuestra alma. Y es esto. La oración no es principalmente sobre hablar, es sobre escuchar. Hemos convertido la oración en un monólogo donde le presentamos a Dios nuestra lista de peticiones, nuestras quejas, nuestros problemas, y está bien hacerlo, Dios quiere escuchar todo eso. Pero si nunca escuchamos y nunca hacemos silencio, entonces no es una relación, es solo nosotros hablándole al techo. Santa Teresa de Ávila definió la oración como tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Ves eso? Tratar de amistad. ¿Y qué hacen los amigos? Hablan, sí, pero también escuchan, comparten. Están presentes el uno para el otro en silencio a veces. Y necesitamos aprender a estar en silencio con Dios, a escuchar lo que Él quiere decirnos. Porque Él está hablando todo el tiempo, a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de esa voz suave y delicada en lo profundo de tu corazón, pero no lo escuchamos porque estamos demasiado ocupados haciendo ruido. El profeta Elías aprendió esta lección, esperaba encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en esas manifestaciones poderosas. Estaba en el susurro apacible, en la brisa suave. Y Elías tuvo que aquietar su corazón para escucharlo. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos crear espacios de silencio en nuestra vida donde podamos escuchar a Dios. No es fácil en nuestra cultura ruidosa, siempre conectada, constantemente estimulada, pero es esencial. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la importancia del silencio. Necesitas decirle, alma mía, vamos a apagar todo el ruido por un momento, vamos a aquietar nuestros pensamientos ansiosos, vamos a silenciar las voces del mundo. Y vamos a escuchar, vamos a esperar en la presencia de Dios y permitir que Él nos hable. Y luego lo haces. Empiezas con 5 minutos al día de silencio puro, solo tú y Dios. Sin música, sin palabras, sin peticiones, solo presencia, solo escucha. Y al principio va a ser incómodo, tu mente va a divagar, vas a sentir que no está pasando nada, pero persevera, porque en ese silencio cosas poderosas comienzan a suceder. Dios comienza a revelar cosas sobre ti mismo que necesitas ver. Comienza a sanar heridas que ni siquiera sabías que tenías. Comienza a hablar palabras de amor, de dirección, de corrección cuando es necesario. Y tu alma, que ha estado hambrienta de esa conexión genuina, comienza a nutrirse de una manera que ninguna cantidad de palabras puede lograr. Conocí a un hombre que estaba al borde del divorcio, completamente perdido, sin fe. Le pedí que hiciera solo una cosa: pasar 10 minutos cada mañana en silencio ante el Santísimo, nada más. Sin oraciones elaboradas, sin agenda, solo estar. Después de un mes me dijo, Padre, no sé qué pasó, pero algo cambió. Dios me habló en ese silencio, me mostró mi orgullo, mi egoísmo, me mostró el camino de vuelta a mi esposa, de vuelta a Él. Ese es el poder del silencio. Entonces, empieza hoy. Encuentra un lugar tranquilo. Puede ser una iglesia, puede ser un rincón de tu casa, puede ser afuera en la naturaleza. Apaga tu teléfono, respira profundo y simplemente di, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha y luego en silencio espera. Escucha y habla con tu alma después. Pregúntale, ¿qué escuchamos? ¿Qué sentimos? Lleva un diario de esos momentos de silencio. Escribe lo que Dios te va revelando. Porque te prometo, si eres fiel en esta práctica, tu relación con Dios se transformará completamente y con ella tu fe. Ahora quiero llevarte a un territorio que es absolutamente central para recuperar la fe, y es el tema de la identidad. Porque uno de los mayores problemas de esta generación es la crisis de identidad. La gente no sabe quién es. Basan su identidad en su trabajo, en sus relaciones, en su apariencia, en sus logros, en sus posesiones. Y cuando esas cosas fallan,
cuando pierden el trabajo, cuando la relación termina, cuando el cuerpo envejece, cuando fracasan, se desmoronan, porque su identidad entera estaba construida sobre arena. Pero tu verdadera identidad no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. Tu verdadera identidad está en Cristo. San Pablo lo dice una y otra vez: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Tu identidad no es lo que haces, es de quién eres, y eres hijo de Dios. Esa es tu identidad fundamental, inquebrantable, eterna. Todo lo demás son solo roles que desempeñas temporalmente. Cuando tu alma entiende esto, cuando realmente arraiga su identidad en Cristo, se vuelve inquebrantable. Puedes perder tu trabajo y seguir sabiendo quién eres. Puedes pasar por un divorcio y no perder tu valor. Puedes enfermarte y no perder tu propósito. Porque nada de eso define quién eres. Eres amado por Dios. Eres redimido por Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. Esa es tu identidad. Y nadie, ninguna circunstancia, ningún fracaso puede quitarte eso. Pero el enemigo trabaja tiempo extra para que olvides esta verdad. Te bombardea constantemente con mensajes sobre quién deberías ser, qué deberías lograr, cómo deberías verte. Y poco a poco tu alma empieza a creer esas mentiras. Empieza a medir su valor por estándares mundanos. Y cuando no cumple esos estándares, se siente inútil, sin valor, perdida. Por eso tantos cristianos, incluso aquellos que van a misa regularmente, viven con una terrible inseguridad, con una constante sensación de no ser suficiente. Déjame contarte sobre una joven que conocí. Hermosa, inteligente, talentosa, pero estaba destruida por dentro porque nunca se sentía suficiente. Nunca suficientemente bonita, nunca suficientemente exitosa, nunca suficientemente santa. Y esa voz constante de no eres suficiente la estaba matando. Le pregunté: ¿quién te dice que no eres suficiente? Y después de pensar se dio cuenta, era ella misma comparándose constantemente con estándares imposibles. Le dije: necesitas escuchar lo que Dios dice sobre ti, no lo que el mundo dice, no lo que tú misma te dices en tus momentos de inseguridad. Y trabajamos en eso. Cada vez que venía esa voz de no eres suficiente, aprendió a responder: soy suficiente porque soy de Cristo. Él me hizo, me redimió, me ama tal como soy. Por eso necesitas hablarle a tu alma constantemente sobre su verdadera identidad. Necesitas decirle: alma mía, escucha bien, no eres lo que la gente dice de ti, no eres tus errores, no eres tus fracasos, no eres tu pasado, eres hija amada de Dios, eres redimida por la sangre de Cristo, eres sellada con el Espíritu Santo, eres heredera del reino de Dios. Esa es tu verdadera identidad y nadie puede quitártela. Y cuando empiezas a vivir desde esa identidad, cuando dejas de buscar validación en el mundo y la encuentras en Cristo, tu vida entera cambia. La fe deja de ser algo externo que intentas mantener y se convierte en la expresión natural de quién eres. Prácticamente esto es lo que vas a hacer. Vas a crear lo que yo llamo una declaración de identidad. Vas a escribir basándote en las Escrituras quién eres en Cristo. Soy hijo de Dios. Soy amado con amor eterno. Soy perdonado, soy libre, soy llamado con propósito, soy templo del Espíritu Santo. Y vas a leer esta declaración todos los días en voz alta hasta que tu alma la crea tan profundamente que ninguna voz del mundo pueda contradecirla. Esta simple práctica, hecha con fe y constancia, transformará tu percepción de ti mismo y fortalecerá tu fe de maneras que no puedes imaginar ahora. Estamos llegando a un punto donde necesito hablarte sobre algo que puede ser difícil de aceptar, pero que es esencial para madurar en la fe, y es esto. A veces Dios te dirá que no. A veces lo que tú quieres, lo que tú crees que necesitas, lo que tú estás rogando con lágrimas, no es lo que Dios tiene planeado para ti. Y Él, en su infinita sabiduría y amor, te dirá que no. Y tu alma necesita aprender a confiar en ese no tanto como en el sí. San Pablo experimentó esto. Tenía lo que llamaba un aguijón en la carne, algún tipo de aflicción que lo atormentaba. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara. ¿Y sabes qué respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No. La respuesta fue no. Pero con ese no vino una promesa. Mi gracia es suficiente. Y Pablo aprendió algo profundo, que podía gloriarse en sus debilidades porque en ellas el poder de Cristo reposaba sobre él. Aprendió que lo que él veía como un problema, Dios lo estaba usando para mantenerlo humilde, dependiente, poderoso en su debilidad.
¿Cuántas veces he visto esto en mi ministerio? Personas orando fervientemente por algo bueno, un trabajo, un matrimonio, una sanación. Y Dios dice no, o dice espera. Y en su frustración, en su dolor, se alejan de Dios. Si no me da lo que pido, entonces ¿para qué orar? Pero están perdiendo de vista algo fundamental. Dios no es un genio de la lámpara que existe para concedernos deseos. Es un Padre amoroso que sabe lo que realmente necesitamos, que ve el cuadro completo que nosotros no podemos ver, que a veces tiene que decirnos no precisamente porque nos ama. Piensa en un niño pequeño que pide dulces antes de cenar. El padre dice no. El niño llora, se enoja, piensa que papá es malo, pero el padre sabe que esos dulces arruinarían su apetito, que no son buenos para él en ese momento. Y dice, no por amor, no por crueldad. Así es con Dios y nosotros. Él ve cosas que nosotros no vemos. Sabe que ese trabajo que estás pidiendo te alejaría de Él. Sabe que esa relación que deseas te destruiría. Sabe que esa sanación que buscas no es lo mejor para tu alma en este momento. Y en su amor infinito dice no. Recuerdo a un hombre que oraba desesperadamente para que su negocio se salvara. Estaba a punto de la bancarrota. Y oró y el negocio colapsó de todos modos. Estaba furioso con Dios. ¿Por qué no me ayudaste? Años después me dijo, Padre, ese fracaso fue la mejor cosa que me pudo pasar. Me obligó a reevaluar mi vida, mis prioridades. Me llevó de vuelta a mi familia que había estado descuidando. Me acercó a Dios de una manera que nunca hubiera sucedido en la prosperidad. Ahora veo que Dios sí respondió mi oración, solo que no de la manera que yo quería. Esa es la madurez espiritual, confiar en la sabiduría de Dios incluso cuando no entiendes sus caminos. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la confianza en medio de la decepción. Necesitas decirle, alma mía, sé que no recibimos lo que pedimos, sé que duele, sé que no entendemos por qué, pero vamos a elegir confiar. Vamos a creer que Dios sabe lo que hace, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que Él nunca comete errores. Y vamos a esperar para ver qué tiene preparado porque seguramente es mejor de lo que podíamos imaginar. Y te aferras a esa confianza cuando todo dentro de ti quiere rendirse, cuando la lógica dice que no tiene sentido, cuando el dolor dice que Dios te abandonó. Te aferras porque la fe no es creer que Dios te dará lo que quieres, sino confiar en que Él te dará lo que necesitas. Ahora permíteme hablarte sobre algo que es absolutamente vital para mantener una fe viva, y es la importancia de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias interesantes, es la palabra viva de Dios. Es Dios hablándote directamente hoy, ahora, en tu situación específica. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cuántos cristianos tienen una Biblia polvorienta en su librero que nunca abren? ¿Cómo pueden esperar que su fe crezca si nunca se alimentan de la palabra de Dios? Imagina intentar vivir sin comer. ¿Cuánto tiempo sobrevivirías? Días, tal vez semanas, si tienes reservas, pero eventualmente morirías de hambre. Lo mismo pasa espiritualmente. Si no te alimentas regularmente de la palabra de Dios, tu alma se muere de hambre. Puede que no lo notes inmediatamente, pero poco a poco te vas debilitando, enfermando, muriendo espiritualmente. Jesús mismo citó Deuteronomio cuando fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba la palabra, ¿cuánto más nosotros? Y no hablo de leer la Biblia como una tarea, como un deber religioso que cumples para marcar una casilla. Hablo de acercarte a ella con hambre, con expectativa, creyendo que Dios te va a hablar a través de esas páginas. Hablo de meditar en ella, de memorizarla, de dejar que penetre hasta lo más profundo de tu ser. El Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, es una celebración extensa de la palabra de Dios. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ves la pasión ahí? ¿Ves el amor? ¿Ves la dependencia? Ese es el tipo de relación que necesitas desarrollar con la palabra de Dios. Permíteme contarte sobre una mujer que estaba luchando con depresión severa. Había probado terapia, medicación, todo, y nada parecía funcionar completamente. Le sugerí que empezara a memorizar escrituras, específicamente pasajes sobre la identidad en Cristo, sobre las promesas de Dios, sobre su amor. Al principio era escéptica.
pero lo intentó. Cada día memorizaba un versículo y lo repetía a lo largo del día, y algo empezó a cambiar. Me dijo meses después: padre, esos versículos empezaron a contraatacar los pensamientos oscuros. Cuando la depresión me decía no vales nada, la palabra de Dios respondía: eres preciosa a mis ojos. Cuando me decía estás sola, Dios decía: nunca te dejaré ni te desampararé. La palabra se convirtió en mi arma, mi escudo, mi medicina. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre la importancia de la palabra de Dios. Necesitas decirle: alma mía, vamos a nutrirnos con la verdad. Vamos a sumergirnos en las Escrituras. Vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Porque ahí está la vida, ahí está la verdad, ahí está el poder que necesitamos. Y luego comprométete. Empieza con 15 minutos al día. Lee un salmo por la mañana. Lee un pasaje del Evangelio por la noche. No lo hagas corriendo. Léelo despacio. Medita en cada palabra. Pregúntale a Dios: ¿qué me estás diciendo hoy? Y escribe lo que te habla. Lleva un diario de lo que Dios te va revelando a través de su palabra, y verás cómo tu fe, que tal vez estaba débil y vacilante, comienza a fortalecerse, a arraigarse profundamente en la verdad inmutable de Dios. Hermano, hermana, hemos caminado juntos un largo camino en esta conversación, y ahora quiero llevarte al corazón de todo, al centro de donde viene realmente la fe y cómo se recupera. Y es esto: la fe es un regalo, no es algo que tú produces por tu propio esfuerzo, no es algo que logras por tus obras, no es algo que ganas por tu bondad, es un don de Dios. Efesios 2:8 dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto significa algo crucial. Si has perdido la fe o si sientes que tu fe es débil, lo primero que necesitas hacer es pedírsela a Dios. No intentar generarla tú mismo, no tratar de convencerte a ti mismo, sino humildemente arrodillarte ante Dios y decirle: Señor, no tengo fe, o mi fe es tan pequeña que apenas existe, pero tú puedes darme fe, tú puedes aumentar mi fe. Por favor, te lo ruego, dame el don de la fe, y Él, que es generoso y bueno, te la dará. ¿Recuerdas la historia en el Evangelio del padre que trajo a su hijo endemoniado a Jesús, y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible? Y el padre respondió con una de las oraciones más honestas y hermosas de toda la Escritura: creo, ayuda mi incredulidad. Ese hombre reconoció que su fe era insuficiente, mezclada con dudas, pero le pidió a Jesús que la ayudara, que la fortaleciera. Y Jesús lo hizo, sanó a su hijo, honró esa fe imperfecta pero sincera. Entonces no tengas miedo de tu incredulidad, no tengas miedo de tus dudas, no finjas tener una fe que no tienes. Sé honesto con Dios. Dile: Señor, quiero creer, pero me cuesta. Tengo dudas, tengo preguntas, tengo miedos, pero estoy aquí presentándome ante ti con lo poco que tengo. Toma esta semilla de mostaza de fe y haz que crezca, y Él lo hará, porque Dios no desprecia la fe pequeña. Jesús dijo que con fe del tamaño de una semilla de mostaza puedes mover montañas. No necesitas fe gigante, necesitas fe genuina, aunque sea pequeña. Conocí a un hombre que se llamaba ateo durante años, pero algo en su corazón lo inquietaba. Y un día, desesperado, hizo una oración que ni siquiera sabía si alguien escuchaba: Dios, si existes, muéstramelo. No puedo creer por mi cuenta. Si eres real, ayúdame a creerte. Y empezó a buscar. Empezó a leer, vino a la iglesia, y poco a poco Dios se fue revelando, no con truenos y relámpagos, sino con encuentros sutiles, con verdades que resonaban en su corazón, con amor que sentía en la comunidad. Y me dijo después de su bautismo: Padre, yo no encontré a Dios, Él me encontró. Yo solo me hice disponible y Él hizo el resto. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre pedir el don de la fe. Necesitas decirle: alma mía, no podemos generar fe por nuestra cuenta, pero podemos pedirla, podemos buscarla, podemos abrirnos a recibirla. Así que vamos todos los días ante el trono de gracia y vamos a pedir: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Señor, danos el don de creer en ti con todo nuestro corazón, y hazlo persistentemente, como la viuda que seguía volviendo al juez injusto hasta que le hizo justicia, como el amigo que tocaba la puerta a medianoche hasta que le dieron pan. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando, porque Jesús prometió: al que pide se le dará,
El que busca hallará, y al que llama se le abrirá. Ahora quiero hablarte sobre el papel del sacrificio en la vida de fe, porque vivimos en una cultura que evita el sacrificio a toda costa. Queremos comodidad, conveniencia, gratificación instantánea. Y esa mentalidad se ha infiltrado en nuestra espiritualidad. Queremos una fe que nos haga sentir bien, que sea fácil, que no nos cueste nada, pero esa no es la fe que Cristo enseñó. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz, negarse a sí mismo, esas no son frases bonitas para bordadas en almohadas, son llamados radicales al sacrificio. Y la verdad incómoda es esta, sin sacrificio tu fe nunca madurará. Porque el sacrificio es lo que pruebas si realmente amas a Dios o solo amas lo que Dios te da. El sacrificio es lo que fortalece tu voluntad espiritual. El sacrificio es lo que te une más profundamente a Cristo, quien dio el sacrificio supremo por ti. Piensa en el ayuno, una práctica antigua de la iglesia que muchos han abandonado. ¿Por qué ayunar? ¿Qué sentido tiene pasar hambre voluntariamente? El sentido es este: cuando niegas tu cuerpo a algo que quiere, estás entrenando tu espíritu para decir no a los deseos carnales y sí a Dios. Estás recordándole a tu alma que el hombre no vive solo de pan. Estás creando espacio para que Dios llene lo que la comida no puede llenar. Por eso Jesús mismo ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. Por eso los santos ayunaban regularmente. No porque Dios necesite que pasemos hambre, sino porque nosotros necesitamos esa disciplina espiritual. Pero el sacrificio no es solo ayuno. Es levantarte temprano para orar cuando quieres dormir. Es dar dinero que necesitas porque alguien más lo necesita más. Es perdonar cuando quieres guardar rencor. Es servir cuando quieres ser servido. Es elegir pureza en una cultura de lujuria. Es elegir honestidad en un mundo de mentiras. Es elegir humildad cuando el orgullo te tienta. Cada uno de estos actos de sacrificio es un acto de fe. Es decirle a Dios, te amo más que a mi comodidad. Te amo más que a mis deseos. Te elijo a ti por encima de todo. Recuerdo a una familia que decidió sacrificar significativamente para apoyar a misioneros. No eran ricos. Tenían que hacer ajustes en su presupuesto, renunciar a ciertas cosas, pero lo hicieron con alegría. Y me dijeron después, Padre, nunca habíamos estado más cerca de Dios que cuando empezamos a dar sacrificialmente. Cada vez que renunciábamos a algo por amor a Él, sentíamos su presencia más fuertemente. Nuestros hijos vieron nuestra fe en acción, no solo en palabras, y nuestra familia se unió de maneras que el dinero nunca podría comprar. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre el sacrificio. Necesitas decirle, alma mía, hemos vivido demasiado tiempo en la comodidad y nuestra fe se ha vuelto blanda. Es hora de que aprendamos lo que significa realmente seguir a Cristo. Vamos a hacer sacrificios, vamos a ayunar, vamos a dar, vamos a servir, vamos a negarnos a nosotros mismos. No para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo tenemos y queremos demostrarle cuánto lo amamos. Y empieza pequeño, ayuna un día a la semana, da algo que te cueste. Dedica tiempo a servir a alguien necesitado y observa cómo estos actos de sacrificio encienden tu fe de maneras que ninguna cantidad de palabras puede hacer. Y ahora, al acercarnos al final de nuestro tiempo juntos, quiero dejarte con una verdad que puede cambiar todo. Una verdad tan simple pero tan profunda que si la abrazas completamente, tu vida nunca será la misma. Y es esta: Dios te ama, no por lo que haces, no por lo que logras, no por cuán bueno eres. Te ama porque decidió amarte. Su amor es incondicional, inagotable, imparable. No hay nada que puedas hacer para que te ame más. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Te ama perfectamente, completamente, eternamente. Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó. ¡Qué palabras! Dios no nos toleró, no nos soportó, nos amó de tal manera que dio lo más precioso que tenía, dio a su propio Hijo. Y Jesús no vino a regañadientes. Vino voluntariamente, por amor, por ti. Y ese amor no terminó en la cruz, resucitó. Y ahora mismo, Cristo intercede por ti ante el Padre. Ahora mismo el Espíritu Santo habita en ti si has sido bautizado. Ahora mismo estás envuelto en el amor del Dios Trino. Padre, Hijo y
y Espíritu Santo, amándote con una intensidad que no puedes comprender. Y ese amor, hermano, ese amor es la base de toda fe verdadera. Porque cuando realmente entiendes cuánto te ama Dios, confiar en Él se vuelve natural. El problema es que muchos no creen que Dios realmente los ama. Creen que Dios ama a la gente buena, pero ellos no califican. Creen que Dios los tolera, que los soporta, pero que realmente no los ama. Y esa mentira los mantiene alejados de Él. Porque si crees que Dios está decepcionado de ti, enojado contigo, harto de ti, ¿por qué acercarte a Él? Pero la verdad, la gloriosa verdad del Evangelio es que Dios te ama exactamente como eres ahora mismo. Con tus pecados, con tus fracasos, con tus dudas, con tus miedos, te ama. Una de las experiencias más transformadoras de mi vida sacerdotal fue cuando realmente, profundamente entendí esto. Yo sabía teológicamente que Dios me amaba. Lo había estudiado, lo había predicado, pero un día en oración fue como si Dios me dijera directamente al corazón: Ángel, te amo. No porque seas sacerdote, no porque hagas cosas buenas, te amo porque eres mío. Y nada puede cambiar eso. Y lloré como un niño, porque en ese momento entendí que podía descansar en su amor, que no tenía que ganármelo, que ya lo tenía. Por eso necesitas hablarle a tu alma sobre el amor de Dios. Necesitas decirle: alma mía, escucha esto y créelo con todo tu ser. Dios te ama profundamente, completamente, incondicionalmente. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos hayas corrido, Él te ama y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y cuando tu alma realmente cree esto, cuando lo acepta, cuando descansa en esta verdad, la fe florece naturalmente. Porque la fe es simplemente la respuesta del alma al amor de Dios. Entonces, prácticamente esto es lo último que quiero pedirte que hagas. Cada noche antes de dormir, pon tu mano sobre tu corazón y di en voz alta: Dios me ama. Cristo murió por mí. El Espíritu Santo vive en mí. Soy amado, soy perdonado, soy libre. Di esto todos los días durante 40 días. Y mientras lo dices, imagina a Cristo mirándote con amor, sonriéndote, complacido contigo, no por lo que hiciste ese día, sino por quien eres, su hijo, su hija amada. Deja que esa verdad penetre las capas de dolor, de duda, de miedo que has acumulado, y observa cómo poco a poco tu alma despierta el amor que siempre estuvo ahí, esperándote. Mi querido hermano, mi querida hermana, hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos hoy, y quiero que sepas que no fue casualidad que escucharas este mensaje. Dios te trajo aquí por una razón, porque Él quiere recuperarte, quiere que tu fe resucite, quiere hablarte al alma y despertarla de su sueño. Y todo lo que te he compartido hoy no son solo palabras bonitas o teorías teológicas, son herramientas prácticas probadas a través de siglos de tradición cristiana, probadas en mi propia vida y en las vidas de innumerables personas que he acompañado. Pero ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar esto y seguir como estabas, arrastrándote en una fe mediocre, viviendo con un alma adormecida. O puedes tomar la decisión de que hoy, este día, es el día en que empiezas a cambiar. El día en que empiezas a hablarle a tu alma con la verdad de Dios. El día en que empiezas a recuperar tu fe. No va a ser fácil. Habrá días en que sientas que no está funcionando, días en que quieras rendirte. Pero te prometo, si perseveras, si eres fiel en hablarle a tu alma día tras día con las verdades que hemos explorado, verás cambios, verás tu fe crecer, verás tu amor por Dios profundizarse, verás tu vida transformarse. Y no tienes que hacerlo solo. La iglesia está aquí para ti, los sacramentos están disponibles para ti, hay sacerdotes, directores espirituales, hermanos y hermanas en Cristo que caminarán contigo. Y más que nada, Dios mismo está contigo. Nunca te ha dejado. Nunca te dejará. Está esperando con los brazos abiertos que vuelvas a casa, que vuelvas a creer, que vuelvas a amar, que vuelvas a vivir. Así que te pido que hagas algo por mí, por ti mismo, pero sobre todo por tu alma. Toma lo que has escuchado hoy y ponlo en práctica. No todo a la vez, pero empieza a hablarle a tu alma, empieza a confrontar las mentiras con la verdad, empieza a agradecer, empieza a perdonar. Empieza a escuchar en silencio, empieza a leer la palabra, empieza a pedir el don de la fe, empieza a hacer sacrificios, empieza a descansar en el amor de Dios. Solo empieza y observa lo que Dios hace. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras,
te pido que lo compartas. Compártelo con alguien que conoces que está luchando con su fe. Compártelo con alguien que ha perdido la esperanza. Compártelo con alguien que necesita escuchar que Dios todavía los ama, que todavía hay esperanza, que todavía pueden recuperar su fe, porque estas verdades no son solo para ti, son para todos los que tienen oídos para oír y corazones dispuestos a creer. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, mensajes que fortalezcan tu fe, que desafíen tu alma, que te acerquen más a Cristo, te invito a que te suscribas a este canal. Estamos construyendo una comunidad de creyentes que quieren crecer, que quieren profundizar, que quieren realmente vivir su fe en un mundo que constantemente la desafía. Queremos caminar juntos, apoyarnos mutuamente, recordarnos unos a otros las verdades eternas que dan sentido a nuestras vidas. Pero más que suscribirte a un canal, te invito a suscribirte a una vida de fe auténtica, una vida donde tu alma está despierta, vibrante, conectada con Dios, una vida donde la fe no es una carga, sino una alegría, no es un deber, sino un deleite, no es algo que tienes que hacer, sino algo que quieres hacer, porque has descubierto que en Dios está tu verdadero hogar, tu verdadero propósito, tu verdadera vida. Voy a terminar orando por ti. Y quiero que cierres tus ojos por un momento, que pongas tu mano sobre tu corazón y que recibas esta bendición. Padre Celestial, te traigo a este hijo tuyo, a esta hija tuya que ha escuchado este mensaje. Señor, tú conoces su corazón. Conoces sus luchas, sus dudas, sus miedos, sus heridas. Conoces cada lágrima que ha derramado, cada noche de angustia, cada momento en que sintió que tú no estabas ahí, pero Señor, tú siempre has estado ahí. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo toque su alma, despiértala, Señor, sánala, llénala de tu amor, de tu verdad, de tu paz, dale el don de la fe. Aumenta esa pequeña semilla de fe que todavía está ahí, aunque esté escondida bajo capas de dolor y duda. Hazla crecer hasta que se convierta en un árbol frondoso donde otros puedan encontrar refugio. Señor, dale la gracia de perdonar, de ser perdonado, de perdonarse a sí mismo. Dale la gracia de escucharte en el silencio, de encontrarte en la palabra, de recibirte en los sacramentos. Dale la gracia de vivir desde su verdadera identidad como tu hijo amado, como tu hija amada. Y Señor, cuando lleguen los días difíciles, cuando la fe sea probada, cuando el enemigo ataque, sé su fortaleza, su escudo, su refugio. Recuérdale que tú nunca fallas, nunca mientes, nunca abandonas, que eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Que tu amor es más fuerte que nuestra debilidad, tu gracia más abundante que nuestro pecado, tu poder más grande que nuestros problemas. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente, que su paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, que su amor te rodee, te sostenga, te transforme, y que tu alma, esa alma que tal vez había olvidado cómo cantar, vuelva a entonar alabanzas al Dios que te creó, te redimió y te ama con amor eterno. Ve en paz, vive en fe. Y recuerda siempre, Dios nunca termina con aquellos que no terminan con Él. Tu historia de fe no ha terminado. De hecho, puede que apenas esté comenzando. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto, hermana. Cracks in the pavement trace our steps. Late night talks and quiet breaths. You smile like the world stood still. Now it's just time I can't refill. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. Found a photo in my coat, us in fall and what you wrote.
Leaves were red, the sky was white. Now the trees feel cold outside. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go. Your laugh still lives in the air, but I reach and you're not there. Nothing loud, just quiet goodbyes in the spaces where we lie. And I still walk those streets at night. Sidewalk memories fading slow. Footprints where we used to go.